Muy buenas tardes a todos. Acá estamos de vuelta en Fotografía para Todos. Bienvenidos y vamos a seguir profundizando las distintas características del quehacer fotográfico como una instancia creativa para todos. Recuerden que en este curso se plantea que pueden trabajar con cualquier cámara. Sin embargo, ya nos estamos metiendo en algunos controles. Como es Fotografía para Todos, no podemos dejar de lado aquellos que sí tienen cámaras con controles, ¿ya? Quienes trabajan con celulares es bastante más simple, pero quienes trabajan con cámaras reflex o cámaras compactas con controles manuales, por supuesto que están interesados en poder mejorar, profundizar y aprender más en el uso de sus cámaras. Hoy vamos a trabajar y vamos a aprender sobre manejo de diafragma, que es el diafragma, la profundidad de campo, y controles de enfoque. Así que preparen sus cámaras y vamos a la presentación. Bien, abertura de diafragma y modos de enfoque. Lo primero que vamos a ver es qué es esto de la abertura del diafragma. Es básicamente un control que se ubica en el lente de las cámaras y que permite definir la cantidad de luz y la profundidad de campo de las fotografías. ¿Qué es eso de la profundidad de campo? Bueno, si ustedes observan estas dos fotografías que tenemos acá en pantalla, van a poder ver que en la fotografía de la izquierda el fondo está borroso, está difuso, no está nítido. Eso es lo que se llama en fotografía poca profundidad de campo. Esa es una fotografía en la cual el fondo tiene poca profundidad de campo. En cambio, en la imagen de la derecha, donde tenemos este maravilloso paisaje, podemos ver que hay mucha nitidez en toda la imagen. Incluso los cerros lejanos podemos ver que tienen bastante buen nivel de nitidez. Eso es lo que se denomina mucha profundidad de campo. Pero vámonos al control del diafragma. ¿Qué es el control del diafragma? Es una apertura regulable, como dice ahí el letrero que ustedes están viendo en la diapositiva, que permite una mayor o menor entrada de luz. Sí, ya sé que ya lo dije, pero de repente estas cosas es importante irlas recalcando y las voy a ir recalcando en cada diapositiva, porque la idea es que los conceptos les queden claros, lo más claros posible. Todos sabemos que cuando estamos online y sobre todo estas clases grabadas, ustedes no pueden hacer preguntas. Entonces yo trato de insistir en ciertos conceptos que me parecen fundamentales. Esta apertura regulable se regula justamente a partir de unos números. Estos números corresponden a una mayor apertura o una menor apertura. La escala de aperturas se indica con la letra F acompañada de un número. Por lo tanto, si en las pantallas de sus cámaras ustedes ven en la parte inferior o mirando por el visor, adentro en la parte inferior también ven una letra F y al lado un número, esa es la apertura de diafragma que está marcada y seteada en la cámara. ¿Ya? Si bien la mayoría de las cámaras tienen el ajuste de diafragma en forma electrónica, automático, ustedes mueven un dial del control de su cámara, que para saber cuál es el que tienen que mover, solamente necesitan consultar el manual de sus cámaras para identificar cuál es el control de ajuste de diafragma, y al modificar los números en la pantalla, automáticamente la cámara los va a estar modificando esa apertura en el lente de la cámara. Sin embargo, los lentes antiguos tienen este control afuera, en la parte externa, y por eso acá en este ejemplo vemos estos numeritos que nos están indicando las aperturas de diafragma. Estas van del 1.4 hasta el 22. Pero ojo, acá quiero aclarar algo. No todas las cámaras tienen todos los números. Hay cámaras que parten, los lentes,
Recuerden que les dije que el diafragma está en los lentes. Hay cámaras que parten con el diafragma en el 1.4 como el más abierto. Siempre el número menor es el diafragma más abierto y el número mayor es el diafragma más cerrado. Esto se lo tienen que aprender de memoria, no hay otra. Entonces, algunos lentes parten en 1.4, otros lentes parten en 2.8, otros lentes parten en la mitad, acá en un 3.5, otros parten en un 4, otros parten en un 5.6. Entonces, uno tiene que revisar en la cámara propia de dónde hasta dónde va la apertura de diafragma. Acá, por ejemplo, vemos un lente a mano izquierda que va desde 1.8, en lo más abierto, hasta 22. Y como estos números están afuera, esto me está indicando que este es un lente antiguo. Es un lente que tiene ajuste de diafragma externo. Acá tenemos otro lente que podemos ver que va del 3.5 hasta el 22. También tiene ajuste de diafragma externo. Hay algunos lentes que no van hasta el 22. Por ejemplo, yo tengo un lente 50 milímetros que su rango de diafragma es de 1.4 hasta 16. Es un lente muy luminoso porque 1.4 es muy abierto. Entonces, si tengo un diafragma tan abierto es porque me va a ingresar mucha luz. Por lo tanto, es un lente muy adecuado para fotografías en condiciones de poca luz. Es un buen lente para trabajar al atardecer, porque es un lente que permite mucho ingreso de luz si yo pongo la apertura en 1.4, ¿ya? El otro tema importante a considerar es que cuando ustedes están trabajando con un lente zoom, que es un lente que tiene una variación en la longitud focal, acuérdense que la clase pasada vimos las longitudes focales, un lente, por ejemplo, 28-300, cuando yo estoy en 28, fíjense acá, la foto sale ahí el número 28, que es la longitud focal, el puntito blanco. Cuando yo estoy en 28, la apertura máxima va a ser de 3.5. Pero si yo el lente lo voy extendiendo hasta 300 milímetros, cuando yo esté en 300 milímetros con el lente extendido, su apertura máxima va a ser de 5.6. No voy a poder abrirlo hasta 3.5. ¿Ya? Eso es parte del funcionamiento de los lentes. La mayoría de las cámaras permite abrir y cerrar el diafragma en pasos de 1/3 o medio. Por lo tanto, tenemos números intermedios. Entre el 1.4 y el 2, yo tengo 1.6, 1.8 y después tengo el 2. Por lo tanto, este 1.6 y este 1.8, que son tercios de pasos de luz. Esto es muy importante que lo entiendan. Si a mí me dice un colega fotógrafo, Paz, tienes que bajar 2 pasos de luz, y yo, por ejemplo, estoy en el 4, y me dice, tienes que bajar 2 pasos de luz, yo tengo que poner mi diafragma en F2. Y ustedes me dirán, no, pues 2 es 3.5, 3.3. Lo tienes que poner en el 3.3. No, el paso de luz completo es del 4 al 2.8. Estos intermedios son tercios. Entonces a mí me dicen, tienes que cerrar tu diafragma 2 pasos de luz y estoy en el F 1.4, yo tengo que cerrar hasta 2.8. ¿Ya? Porque los del medio no cuentan, no es que no cuenten, en realidad son tercios. Si a mí me dicen cierra tu diafragma 1 1/3, ahí lo voy a poner en 1.6, porque perdón, si es 1 1/3 sería de 1.4 a 2 y el 2.2. Del 1.4 al 2 tengo un paso de luz y el 2.2 es 1/3 de paso de luz. ¿Ya? La mayoría de los lentes que tiene
la gente común y corriente, por eso esto es fotografía para todos, son lentes que van del 3,5 al 22. La mayoría de los lentes que se venden en el mercado de cámaras reflex amateur es el lente 18-55, ¿ya? Ese lente tiene una apertura de diafragma de 3,5 cuando está en 18 y 5,6 cuando está en 55 y lo máximo que se cierra es en 22. Hay algunos en que se extiende hasta 32 o incluso 36, pero eso depende de la marca de la cámara, ya ahí entramos en otras variables más complejas. No es igual en todos los lentes. Quienes tengan el kit también clásico de cámara amateur, que es el 18-55 como lente principal y el zoom 55-200 o 70-300, normalmente esos zooms vienen con una apertura de diafragma base que puede ser 4, F4 o sí, generalmente es F4 o F5-6 y cuando está el zoom extendido al máximo de su potencia, puede ser 5,6 la apertura máxima o 6,3. Eso es algo que cada uno tiene que mirar en su equipo, porque varía mucho de una cámara a la otra, ¿ya? Entonces, el control de diafragma va a definir la profundidad de campo de la imagen. La profundidad de campo es aquella parte de la imagen que podemos apreciar como nítida o enfocada. Si yo quiero un fondo desenfocado, como en la foto de la izquierda, tengo que hacer dos cosas. Uno, enfocar bien las flores. Dos, poner un diafragma abierto. Idealmente que el fondo, además, esté lejano al elemento, al sujeto principal de la foto. Y para tener un buen nivel de nitidez, tengo que tener los elementos cercanos unos de otros, como vemos en esos pastos mojados en la foto de la mano derecha, y un diafragma cerrado, de manera que tengo mayor profundidad de campo. Acá tenemos otro ejemplo que está bastante clarito. Ahí tenemos una lata de cerveza dentro de un tarro de basura callejero y al fondo la cordillera. Si ustedes miran la primera foto con detención, van a poder ver que la cordillera atrás está totalmente desenfocada, pero también se van a fijar que delante de la lata de cerveza no hay nada. O sea, yo veo acá unas hojas desenfocadas, la lata de cerveza nítida, las rejas del canasto nítidas y todo el resto fuera de foco. Eso es el resultado de un diafragma abierto y un enfoque a una distancia media en la cual lo que está al fondo está muy lejos y queda difuso, lo que está en el primer plano está muy cerca de la cámara y también queda borroso, y solamente tengo nítido aquello que estoy enfocando y aquello que está cerca, pegado a lo que yo enfoco. Si ustedes observan, yo estoy enfocando la lata, pero las rejas del fondo también quedan nítidas porque están pegadas a la lata. En la foto que tengo a mano derecha, van a observar que las rejas de este canasto de basura del primer plano ahora sí se ven nítidas. Yo acá tengo unas líneas negras en el primer plano y que se ven. Además de que está enfocada las hojas y la cáscara de naranja del primer plano acá también están enfocadas. Y la cordillera del fondo, si bien no tiene un enfoque perfecto, pero tiene más nitidez que la fotografía de la izquierda. ¿Por qué? Porque la fotografía de la derecha fue realizada con un diafragma cerrado. Por lo tanto, acá tenemos un ejemplo clarísimo de poca profundidad de campo con un diafragma abierto en la foto de la izquierda
y mucha profundidad de campo con un diafragma cerrado en la foto de la derecha. ¿Cuál sería el uso básico de las distintas variaciones de la apertura de diafragma? Y acá les dejo una ayuda a memoria. En situaciones de poca luz, se recomienda trabajar siempre con diafragmas abiertos. Un F 1.8, 2,8, 3,5, 4,5, 5,6. Esos son diafragmas abiertos. Situaciones de luz intermedia, que uno suele tenerlas durante todo el día. Las situaciones de poca luz son al amanecer, al atardecer o interiores de casas, edificios, lo que sea, monumentos históricos, lugar que estén visitando, un bosque también. Esas son situaciones de poca luz. Pero las situaciones de luz intermedia las vamos a tener normalmente durante todo el día, ¿ya? Ahí vamos a trabajar con diafragmas intermedios, un 6,3, un 7,1, 8, 9, ya el 10 ya me empiezo a acercar a cerrar. Fíjense que estos números que yo les estoy dando corresponden a, en base a la regleta que les había mostrado anteriormente, hay puntos de pasos de luz completos y puntos intermedios, ¿ya? Y en situaciones de mucha luz, vamos a trabajar con un diafragma cerrado. ¿Cuál sería una situación de mucha luz? Por ejemplo, como en la fotografía de la mano derecha, un contraluz. Yo acá tengo el sol atrás de un árbol, pero estoy a contraluz, por lo tanto, la cámara está leyendo que hay mucha luz en el ambiente. En la foto del medio, tengo una luminosidad más o menos normal en la toma, pero ese día había mucha luz también, había mucho sol, por lo tanto un diafragma 14 fue absolutamente adecuado. Y en el caso de la fotografía de la izquierda, es una fotografía nocturna y que tiene el diafragma abierto al máximo, ¿ya? Bien. Entonces, acá tenemos nuevamente otros dos ejemplos donde tengo un fondo desenfocado con poca profundidad de campo en la fotografía de la izquierda y un ejemplo de mucha profundidad de campo en una fotografía de la derecha. Y acá les voy a agregar otro detalle importante, ¿ya? Y es que cuando ustedes hagan fotografías de mucho acercamiento, que es justamente el ejemplo que estamos viendo en estas imágenes, cuando ustedes hagan fotografías de mucho acercamiento, tienen que poner un diafragma entre 8 y 11. ¿Por qué? Porque cuanto más me acerco a un sujeto, aunque esté con un lente especial para acercamiento, que son los lentes macro, cuanto más me acerco, menos profundidad de enfoque tengo y profundidad de campo. Por lo tanto, la fotografía va a tener una tendencia a salir con una muy pequeña área enfocada y demasiado desenfocado si yo pongo un diafragma abierto. Por eso en la fotografía macro se trabaja siempre con diafragmas intermedios, entre 8 y 11, porque además al acercarme mucho pierdo luz y si pongo un diafragma aún más cerrado no va a entrar suficiente luz a la cámara y la foto va a quedar con problemas. Ya, acá tenemos más ejemplos visuales para que puedan ir entendiendo cómo funciona esto del diafragma. En la imagen de la derecha, fíjense, el primer señor con su trípode y su cámara tiene un diafragma 1.4. Está enfocando este pájaro. ¿Qué ocurre? Las aves que están por delante están desenfocadas. Y las aves que están por detrás y el resto del árbol que está por detrás del punto de enfoque quedan desenfocados. Por lo tanto,
Si yo voy a usar una profundidad de campo muy abierta, tengo que enfocar con mucha precisión, porque solo eso va a estar enfocado. Luego, en el señor de abajo, que está con un 5 o 6 de diafragma, yo tengo enfocado el punto de enfoque, que es el pájaro del medio, y voy a tener un poquito hacia adelante de nitidez y otro poco también hacia atrás. Por lo tanto, acá se logró que el elemento cercano hacia atrás y el elemento cercano hacia adelante estuvieran enfocados. Y por último, con un diafragma 22, tenemos todo enfocado. ¿Ya? El elemento que yo enfoqué más lo de atrás y luego lo de adelante. Se logra mayor nivel de enfoque. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa con las fotos de la izquierda? Las fotos de la izquierda me están mostrando cómo uno puede aprovechar los recursos de la profundidad de campo para atraer la atención del espectador a elementos concretos y puntuales. Si miramos la foto de arriba, un vaso con café en el borde de una estructura de un edificio en Valparaíso, la atención al poner borroso el fondo, al poner un diafragma abierto y enfocar el vaso, dejando que el resto de la estructura pierda importancia por su borrosidad, concentro la atención en el elemento enfocado. En la fotografía de abajo tenemos la misma estructura, pero acá la idea es sacar la atención del vaso y entregar la atención a la estructura arquitectónica. Por lo tanto, además de cambiar el encuadre, si ustedes miran la foto de arriba, está con un poco de zoom, el encuadre está organizado de manera que el vaso tenga protagonismo. En la foto de abajo, se fijan que sigue estando el mismo vaso. ¿Ah? El vaso ahí está, no se ha movido. Sin embargo, cuando yo miro la imagen, lo primero que veo es la secuencia nítida de las estructuras arquitectónicas. Y si yo no les digo a ustedes que el vaso está acá, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta. Entonces, tienen que aprovechar el tema de la apertura del diafragma para definir cuál es la estética fotográfica que ustedes quieren que tengan sus fotos. Acá tenemos otro ejemplo, diafragma abierto. Esto me podrán decir algunos, pero profe, eso está en inglés. Y a mí lo que me interesa de esto es que ustedes miren los dibujos. ¿Ya? No, el que sabe inglés, bueno, puede leer lo que está escrito, pero acá lo interesante es que ustedes miren los dibujos. Diafragma abierto, ¿ya? Tengo 1, 2, 3, acá 3 ejemplos de diafragma bien abierto. ¿Qué es lo que voy a tener enfocado? Solo lo que está dentro del campo de enfoque, que está acá en naranjita. Solamente el perro en naranja va a estar enfocado. El fondo va a estar difuso. ¿Por qué? Porque el campo de enfoque es pequeño, porque estoy trabajando con un diafragma que me da poca profundidad de campo. En la foto de la derecha vemos que acá hay diafragmas más cerrados. Cuando yo trabajo con diafragmas más cerrados, lo que yo obtengo es ampliar la profundidad de campo, y al ampliar la profundidad de campo, logro que otras cosas de la foto que no están dentro del campo de enfoque parezcan y se vean enfocadas. Acá hay un ejemplo que ustedes pueden hacer, un ejercicio que pueden hacer en sus casas, ¿ya? Diafragma abierto al máximo. Acá estamos con un lente 18-55 del que yo les nombré, el que tiene la mayoría de la gente. Y el lente abierto al máximo me da un
3,5 de diafragma. Miren lo borroso del fondo. Fíjense que la pobre rosa, la gran parte de la rosa, queda desenfocada. Yo el punto de enfoque elegí que fuera el pétalo de adelante. Fíjense en la segunda foto, con un diafragma 8, cómo ya los pétalos que vienen después del enfocado también alcanzan a agarrar enfoque. Sin embargo, los de atrás de todo todavía están borrosos. Con un diafragma 11, ahí tenemos mayor nitidez en casi toda la foto. Apenas ahí atrás se ve un poquito borroso. Y con el diafragma 32 tengo todo enfocado. Ustedes dirán, pero esto es fantástico, entonces si yo quiero tener todo enfocado en mi foto, lo único que tengo que hacer es cerrar y cerrar y cerrar el diafragma. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque miren los números que están al lado. Los números de al lado corresponden a la velocidad de disparo. Cuanto más cierro el diafragma, menos luz entra. Y la cámara me exige velocidades de disparo más lentas. ¿Qué voy a ganar con eso? Que las fotos salgan movidas. Una foto movida o trepidada porque se movió la cámara, no se puede enfocar porque está trepidada. Entonces, si yo tengo la foto trepidada, ¿de qué me sirve tener un diafragma 32 cuando estoy con un problema de movimiento en la cámara? Entonces, ojo, ¿por qué estas fotos están impecables? Porque puse la cámara en un trípode. Entonces, lo fundamental es que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ustedes están fotografiando con velocidades muy lentas, porque necesitan lograr que no se les mueva la cámara, en ese caso, ustedes tienen que poner la cámara en un trípode. Si quieren cerrar el diafragma, para tener mucha profundidad de campo, deben trabajar con trípode. No hay otra opción. Normalmente yo trabajo con diafragmas intermedios, entre el F8 y el F14. No suelo cerrarlos más. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Así que acá ustedes pueden ver el impacto que tiene el fondo en el uso del diafragma. Cuánto se ve la flor principal y cuánto se pierde si yo uso un diafragma cerrado o yo uso un diafragma abierto, ¿ya? En la foto de arriba a la izquierda podemos ver que el fondo está bien borroso. Esta foto está tomada con un lente 300 milímetros, con un zoom y con una apertura de diafragma máxima 6,3. En la segunda foto yo cerré el diafragma. Fíjense cómo cambió la velocidad. En la primera tenía 1 partido por 1000, que es una velocidad muy rápida. En la segunda 1 por 640, que todavía es rápida, no es problema. En la tercera, con un diafragma 16, ya me baja a 1 partido por 160, que también es una velocidad intermedia, no es súper rápida, pero con un lente 300 estoy en el límite, porque cuanto más estiro el zoom, más trepidan el disparo, se siente más el movimiento, esa pequeña vibración. Y en la última, con un diafragma 36, me bajó mucho. ¿Ya? Acá ya estamos con trípode para que la foto no salga trepidada. Sin embargo, ¿tiene sentido, mirando estas imágenes, tiene sentido un diafragma tan cerrado? No, no lo tiene, para nada. ¿Cuál es el problema que yo estoy enfrentando acá? Que la flor protagonista de la imagen se pierde totalmente con el exceso de información. Entonces,
además de que yo debo evaluar para poder definir, digamos, qué diafragma voy a usar, primero tengo que definir la luz ambiente. Como les dije al principio, si tengo poca luz, no me voy a plantear la profundidad de campo. Voy a tener que abrir el diafragma al máximo sí o sí. Pero si tengo buena luz, puedo planteármelo. En este caso no es adecuado un diafragma cerrado. Es mucho mejor la primera foto porque el fondo me importa y me interesa que salga difuminado. Ya. Acá tenemos otros dos ejemplos de manejo de diafragma donde lo principal es atraer la atención del espectador en un punto específico, que es el punto de enfoque. Por esa razón, la foto superior izquierda se sacó con un diafragma abierto al máximo, para que la mirada del espectador se centre específicamente en el área enfocada y el desenfoque haga que el espectador no continúe con su mirada hacia el fondo, que es lo que podemos ver en la foto de abajo a la derecha. Con un diafragma 14 más cerrado, la mirada continúa extendiéndose en los detalles de la reja. En cambio, en la de arriba, donde yo tengo solo un punto nítido, me voy a concentrar en el punto nítido como observadora y no voy a estar navegando por toda la imagen buscando otros puntos de nitidez, porque está claro que hay uno solo. Bien, acá tenemos otros esquemas visuales que les van a permitir que ustedes se acuerden de cómo funciona este sistema, ¿ya? Acá tengo 2.8, F11, F22. El perrito es el sujeto a fotografiar. Los números de abajo me muestran la distancia entre el fotógrafo y el perrito, ¿ya? Tengo acá una distancia de 10 pies, podría ser 10 metros, da lo mismo, no nos importa tanto, pero me importa que se fijen en las líneas celestes y me importa que se fijen en las montañas. Las líneas celestes están marcando el área de profundidad de campo, el área que va a estar enfocada. Y las montañas están diseñadas con el nivel de nitidez que tendrían en la fotografía. Si yo saco una foto con un diafragma 2.8, el área de nitidez es muy pequeña, solamente alrededor del área de enfoque puntual. Por delante y por detrás me va a quedar borroso. Con un F11 tengo el sujeto enfocado, un espacio por delante enfocado y un espacio mayor por detrás enfocado. Y si pongo el diafragma 22, voy a tener gran parte del espacio por delante enfocado, nunca todo, pero gran parte, y casi todo el espacio por detrás también enfocado. Entonces, acuérdense de esto, si van a hacer fotopaisaje, elijan un diafragma más cerrado. A mí, yo el 22 en general no lo uso, ya les acabo de decir, quita demasiada luz. Yo cuando cierro el diafragma, cierro entre 14 y 16 a todo reventar, no más que 16, porque prefiero tener un poco menos de profundidad de campo, pero tener mejor cantidad de velocidad, tener una velocidad más rápida, ¿ya? Entonces, ahí tenemos imagen con poca profundidad de campo, diafragma abierto en 3,5. Acá tenemos diafragma abierto en 3,2. Fíjense entre estas dos fotos que hay, esta tiene el fondo difuminado, sin embargo, igual acá en el primer plano se ven algunos elementos no tan borrosos, ¿ya? Ahí abajo sobre todo. En cambio, la otra foto, el fondo está total y absolutamente difuso. ¿Por qué? Porque estaba mucho más lejos. Cuanto más lejos tengo el fondo, más borroso se ve en la foto. Eso es un concepto fundamental a la hora de elegir la estética de la fotografía. Elijan sus encuadres pensando
no solo en lograr que el sujeto se vea bien, también tienen que considerar que los fondos se vean bien. Y en el caso de una fotografía de flor, lo ideal es que el fondo esté lo más difuminado posible. Acá, por ejemplo, con un diafragma medio de F8, ¿qué ocurre? No obtengo todo el fondo borroso. ¿Por qué le puse un F8? Porque yo quería priorizar las texturas de este honguito que se ven acá muy bien marcadas, pero al poner el F8 no solo obtengo estas texturas nítidas, también obtengo los pastos del primer plano bastante más nítidos. Entonces, uno tiene que aprender a hacer sacrificios en fotografía. A veces, si quieres un elemento nítido, tienes que aceptar que haya otros también en el encuadre que tengan nitidez y no vas a obtener el nivel de borrosidad que quisieras, o al revés. Si haces algo muy borroso, no vas a lograr que todo tenga el nivel de nitidez que tú quieres. Esas son ya opciones fotográficas. Acá tenemos control de diafragma, mucha profundidad de campo, con un diafragma F14. ¿Se fijan que es más que suficiente? Miren el nivel de nitidez que hay ahí. No es necesario más. Con un 14, bueno, acá estoy con un lente gran angular. Acuérdense que les dije la clase pasada que los gran angular aumentan la sensación de nitidez y de profundidad y de lejanía. Entonces ahí también está la inteligencia fotográfica de que uno use el lente adecuado según el paisaje que quiere hacer. Si yo quiero una foto con la borrosidad de esta, me ayuda a usar un teleobjetivo, porque el teleobjetivo difumina más los fondos. En cambio, si quiero un paisaje muy nítido, me conviene mucho más trabajar con máxima, con una apertura, una longitud focal más chica, trabajar con un 16 milímetros, por ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Ojo que en este ejemplo que les estoy mostrando de profundidad de campo, esta foto es de celular. La anterior era con un lente de 16 milímetros en cámara reflex. Esta que les estoy mostrando ahora es de celular. Los celulares también manejan la profundidad de campo, también tienen manejo de apertura. En algunos ustedes lo pueden ajustar en forma manual. Los Huawei y los Samsung suelen tener esos controles en el modo Pro. Los iPhone no lo tienen, pero hay apps donde ustedes pueden bajar una app para que su cámara, agregarle controles a la cámara del iPhone si les interesa manejar esos controles. ¿Ya? Otro tema con la profundidad de campo es la distancia que está el fotógrafo del sujeto. Si el fotógrafo está muy cerca, pierdo profundidad de campo. Si el fotógrafo está a una distancia media, aumenta la profundidad de campo. Y si el fotógrafo está lejos, también tiene más profundidad de campo. Y fíjense acá en el dibujo que las tres cámaras tienen el mismo diafragma. O sea, yo puedo cambiar el diafragma en función de la distancia de acercamiento o alejamiento del sujeto que estoy enfocando. Y por último tenemos acá la longitud focal. Como les dije antes, cuanto más chico es el número de longitud focal, cuanto más gran angular es el lente, más profundidad de campo tengo. Cuanto más zoom uso, menos profundidad de campo tengo. Acá tenemos las tres cámaras a la misma distancia del sujeto, las tres cámaras con el mismo diafragma, pero las tres cámaras con lentes distintos. Y eso nos va a entregar diferentes profundidades de campo. Ya. ¿Cuándo conviene usar en situaciones lumínicas? Si ustedes están en lugares con mucho sol y mucha nieve, conviene un diafragma cerrado. Un día soleado normal, también cerrado. Un día soleado pero medio brumoso, me conviene un diafragma más intermedio. Días nublados, también intermedio, pero un día nublado oscuro o en un lugar con sombra, abrir el diafragma al máximo. Y acá tenemos nuestro torpedo final, esta ayuda a memoria que me muestra el diafragma y las distintas aperturas con los números correspondientes y
el nivel de nitidez de fondo que yo tendría con cada una de las aperturas. Acá abajo vemos las velocidades. Con 1000 congelo el sujeto, con medio segundo totalmente borroso. Ya a partir de 60 se nota una pequeña trepidación. Y el ISO, que lo vimos la semana pasada, también a partir del 800 comienza a aparecer un poquito de grano que puede ser tolerable hasta 3200. Normalmente en la mayoría de las cámaras ya en 6004 el grano es excesivo. Acá tenemos otro ejemplo de profundidad de campo y longitud focal. La verdad que la idea de estos dibujos es fundamentalmente fortalecerles a ustedes el ejemplo para que vayan entendiendo. Si yo uso un lente 200 milímetros, achico la profundidad de campo. Con un 70 milímetros o un 50 milímetros tengo una profundidad de campo media, bastante razonable, y con un 28 milímetros, un 18, por eso los que tienen el lente 18-55, cuando ustedes ponen su lente en 18 milímetros, van a tener mucha profundidad de campo. Por eso les decía que el tener el kit del 18-55 con el 55-200 como zoom o el 70-300 es una buena combinación de lentes, porque tienen zoom del objetivo con el 300 o el 200 y con 18 tienen un buen gran angular. Y luego todo el rango intermedio, ¿ya? Y acá vuelvo a repetir el mismo ejemplo con otro dibujo. ¿Se fijan? Bien. La misma, la distancia de enfoque, la importancia de la distancia de enfoque, la importancia de la apertura de diafragma. Bueno, chiquillos, hemos profundizado bastante este tema. No nos va a alcanzar el tiempo para ver las herramientas de enfoque, así que las vamos a visualizar la próxima clase, ¿ya? La clase número 8, que es nuestra última clase. Vamos a ver las velocidades de disparo, los controles de velocidad y las herramientas de enfoque. Bien, hasta acá me despido y muchas gracias por haber participado y por estar visualizando estos videos. Espero que aprovechen todo lo que acá se está enseñando. Hasta luego, terminamos la sesión 7.